Así son los clásicos musicales de ayer. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Si hay un plano fundamental en el análisis de una sociedad que aspira a desarrollarse, es el de la educación. Mañana, en el marco del Pensando Río Cuarto 2024, va a disertar un especialista, asesor internacional en educación, bajo el concepto de Educar para la Vida, pensar una escuela transformadora. Esto es organizado por la propia Fundación Río Cuarto 2030, el Instituto Superior María Inmaculada del ISMI, que depende del Obispado, y el San Ignacio, el colegio de la ciudad de Río Cuarto. El disertante es José Menéndez Cabrera, quien es José Pepe, como él mismo en su propio libro se autonomina. Tiene más de 4 décadas de experiencia como profesor de secundaria y hace 10 años asesor internacional en educación para instituciones y gobiernos de todo el mundo. Es licenciado en periodismo y diplomado en alta dirección de empresas. Ha sido director del colegio Juan 23 de Barcelona y director adjunto de la red de colegios de jesuitas de Cataluña. Podríamos estar media mañana leyendo su largo currículum, su trayectoria como educador. Lo voy a saludar y me tomo la licencia, en vez de decirle José, lo saludo con el nombre que él mismo se autopercibe. Pepe, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Y por supuesto, Pepe es el nombre, es el que con el que siempre mis padres me conocieron y con el que me gusta reconocerme. Bueno, un saludo. Tiene un problema en España, ¿no? Porque la mayoría de los José son Pepe en España. Perdón, no le oí bien ahora. No, le decía que tiene un problema en España, porque la mayoría de los José en España son Pepe. Sí. Bueno, no sé si todos los oyentes saben, el nombre de Pepe, en definitiva, viene del latín de padre putivo. Las personas que nacían sin padre reconocido le ponían P. que quiere decir padre potencial, padre putativo, ¿no? Y de ahí viene el nombre familiar de trasladarse de José a Pepe. Porque nunca le había escuchado la explicación, es bueno que nos dé un argumento. Usted plantea en la charla que dará mañana, que es gratuita por otra parte, atención educadores, padres, directivos, en el Teatro Municipal. Usted plantea que hay que cambiar el concepto de educar, no hay que enseñar contenido, sino educar para la vida. Yo le repregunto, Pepe, ¿educar para qué? ¿Hoy para qué se educa? Sí, bueno, primero, perdón el matiz, no sería quizá tan contundente al decir que no hay que enseñar contenidos. Ajá. Lo que quiero siempre expresar es que los contenidos son instrumentales en el proceso de crecimiento de un niño, de un joven, que significa que enseñar contenidos sin propósito, sin que esté vinculado al proyecto de vida, sin que tenga que ver con la formación integral, es lo que yo creo que se debe modificar. Es como si tuviéramos un poco, ¿no? y estamos enfocando un punto u otro, ¿no? Desde mi punto de vista, educar para la vida significa que comprendamos que en esta edad tan clave, tan estratégica de la infancia y de la juventud, lo que es la edad escolar, que está vinculada a la obligatoriedad, a la escuela obligatoria, debería tener esta amplitud de miras, en definitiva, de estar mucho más pensando que lo que se está formando, que lo que se está construyendo.
¿No se escucha, Pepe? Sí, perfecto. Bueno, no, hay porque sufrió, se entendió la respuesta, sufrió una pequeña interrupción en la comunicación. Hoy está en crisis, ¿cree usted, el proceso educativo? ¿Es un problema de algunas sociedades, de todas en general? Da la impresión que para muchos aquello que era determinante para lo que nos iba a pasar en la vida, que era capacitarse, educarse, hoy ya no es necesario. Lo pongo entre signos de preguntas. Sí, perdón, yo creo que es más necesario que nunca. Lo que ha entrado en crisis es esa visión de esta escuela academicista, en donde el conocimiento es de tipo enciclopedista, donde prácticamente la evaluación está centrada solo en la memoria, donde la propuesta es muy homogénea, todos los estudiantes a una determinada edad, todos en grupo, de la misma manera. Lo que está en crisis, y yo diría que en general en todo el mundo, pero quizá en nuestro mundo, cuando hablo de nuestro mundo me refiero a toda la Europa, toda América, todo lo que conocemos un poco como el mundo occidental. ¿Por qué? Pues en primer lugar por algo de los cambios que son y de los cambios de acceso a la información, de creación del conocimiento, que estamos viviendo, por así decirlo, en los albores, en los principios, ¿no? Aún no sabemos de qué manera afectará a las universidades, a qué afectará a la escuela, pero ya afecta a la vida personal. Uh-huh. Claro, también hay un enorme impacto en lo que son los propios movimientos migratorios, que están cambiando, especialmente en Europa, pero en América, ¿no? Que están cambiando culturas que estaban de alguna manera eran más endogámicas, más cerradas. Y delante de estos cambios profundos, lo que una persona se pregunta es cuál es el propósito, cuál es el sentido que tiene esa vida escolar, ¿no? Por eso digo que yo no soy una persona radical en el sentido de como señalaba antes, no hay que enseñar conocimientos, claro que hay que enseñarlos, pero hay que enseñarlos con propósito, no con un currículum extraordinariamente extenso que los profesores además ni siquiera pueden acabar por falta de tiempo, que no produce lo que se denomina aprendizaje significativo, aprendizaje profundo, que significa que no solo me acuerdo el día del examen de las cosas y sé relacionarlas, sino que me quedan de alguna manera para el resto de mi vida, ¿no? Yo creo que ahí es donde está esa clave, ¿no? Si a eso lo unimos la enorme estrés emocional que sobre todo después de la pandemia ha emergido con mayor virulencia, pues entenderemos algo que es muy antiguo. Yo tengo que estar en paz conmigo mismo para aprender, tengo que estar tranquilo, tengo que sentirme reconocido, perteneciente, vinculado, tengo que sentir que soy una persona respetada en el grupo. Todos esos elementos son los que están desafiando con una enorme complejidad la vida de la escuela. En esa mutación que usted acaba de describir, Pepe, respecto de cómo era la educación y cómo es, ¿no pasamos de una educación enciclopedista, esto de que alguien se sentía plenamente educado cuando estaba muchas horas leyendo, estudiando, sentado, como le decimos a los estudiantes en la Argentina, horas culo, estar sentado estudiando, a la educación tutorial, esa que creemos que sabemos porque encontramos tutoriales en las redes sociales? En ese pendular, ¿no termina perdiendo el proceso educativo? Sin duda. Realmente uno de los errores que podemos cometer es, como usted señala, pasarnos de un extremo del péndulo al otro, ¿no? Seguro que, fíjense, seguro que vaya, es una evidencia. Si con algún tipo de soporte tutorial de vídeo, que puede ser la propia clase de sus profesores, que está grabada, que la pueden volver a ver, que pueden volver a ver cómo se desarrolla un problema, eso es un elemento de apoyo, no es el elemento central de transferencia del conocimiento. Lo que nos favorece la tecnología es que tengamos elementos de apoyo que antes no contábamos. Si yo estoy en casa trabajando algo que el profesor me ha explicado, solo puedo volvérselo a preguntar a él. Pero en cambio, si tengo un vídeo de su propia clase, de sus propias indicaciones, puedo volverlo a ver tantas veces como quiera. Pero eso, por supuesto, no sustituye, desde mi punto de vista, el papel central de una persona, el docente que nos acompaña en ese proceso de crecimiento.
El problema es si el docente cree que solo es una especie de transmisor casi mecánico de información, de expresiones homogéneas a todo tipo de alumnado. Entonces sí que en realidad a veces pues, los conectamos con una máquina y nos lo explica igual, ¿no? Pero lo que no hay sustitución en estos momentos, vaya, sin duda tecnológica, es el factor humano, precisamente. El factor que comprende a la persona, que sabe entender también sus ritmos, que sabe que es un experto también en el proceso de enseñanza y aprendizaje y sabe indicarle, mira, pues tú para que las cosas te vayan mejor, podías probar esta técnica, podías probar este tipo de ejercicios, tú por lo que te conviene deberías ejercer. Pero todas las indicaciones, lo que sí han entrado en crisis es dichas de manera general a todo el alumnado, como si a todos les sirviera lo mismo. Eso es lo que en estos momentos pues no tiene sentido. El experto en educación, Pepe Menéndez Cabrera, está dialogando con nosotros. Mañana diserta desde las 18:15 en el Teatro Municipal en un evento que es libre y gratuito. ¿Es pro o anti inteligencia artificial aplicada a la educación, Pepe? Mire, yo creo que estamos viviendo una época que hasta ser pro o anti es inútil, porque está ahí, ¿no? Y más tarde o más temprano, yo lo que sí diría es que aún estamos en los albores, también gusta muchas veces consultar a personas mucho más especialistas que yo en la inteligencia artificial, y lo que me dicen estamos en los albores, aún los impactos son inciertos, pero sin duda impactará, e impactará no solo en el acceso a la información, al conocimiento, sino en algunas de las tareas que hace el ser humano, ¿no? Tengo un buen amigo que me dice, fíjense qué curioso, ¿no? Me dice, la mayoría de expertos señalan que la inteligencia artificial sustituirá antes a los médicos que a las enfermeras. Es decir, sustituirá antes la necesidad de una precisión en una intervención quirúrgica, precisión milimétrica, que no puede haber punto de error, a la persona que acompaña el proceso de salud desde una perspectiva más humana. Entonces, yo lo que sí que soy es una persona curiosa, me gusta hacer pruebas con el ChatGPT, por ejemplo, preguntarle cosas. Una de las cosas que he visto, una de las conclusiones, además compartida con otras personas, es que el ChatGPT te obliga a hacer buenas preguntas. Eso es un ejercicio interesantísimo para hacer con los alumnos, porque no solo es hacer preguntas tontas, binarias, digamos, o fáciles de encontrar a un clic de Internet, sino preguntas elaboradas. Entonces yo lo voy investigando. Pienso que la escuela sí que no debe abrazar de manera incondicional y alocada cualquier avance, pero tiene que estar al tanto, porque si no, como señala Axel Rivas en un libro excelente, ¿quién gobernará el futuro de la educación si los docentes no nos apropiamos del rumbo que la tecnología puede tener, ¿no? Pues serán las grandes empresas tecnológicas, será algo externo al factor humano precisamente de la educación. Yo creo que tenemos que estar atentos a eso y tener personas que estén investigando, que estén experimentando y que nos ayuden a no perder precisamente la calidez humana de la educación. Por lo que escucho, Pepe, sigue siendo clave el rol del educador, pero no sé si en todas las sociedades por igual, la nuestra está atravesada por un proceso de deslegitimación del rol del maestro. Primero con depreciar su coste salarial, pagarle poco. Y segundo, contrastarlo con las grandes plataformas de búsqueda. Bueno, pero si Google le dice una cosa, ¿por qué usted me dice otra cuestión? Yo tenía un profesor en la universidad que me decía, cuando el apunte y el profesor dicen lo mismo, uno de los dos está de más. ¿Es el profesor o el maestro el que dio espacio a este cuestionamiento o estamos viviendo una época de crisis, de legitimación de los docentes? Mire, yo en general le diría que estamos viviendo una época de deslegitimación de muchas instituciones tradicionales. La propia democracia está sufriendo una crisis importante de evolución, de saber hacia dónde debe ir. Las grandes instituciones, la Iglesia, ya hace años, en general las grandes instituciones, fíjense que son grandes porque tenían poder, porque de alguna manera eran poderosas,
sufren una deslegitimación. La del profesor viene dada por esto que señalaba antes, por una crisis que yo ahora la asimilaría a la palabra de cambio. La palabra crisis también no solo tiene un sentido de algo que cae, algo trágico, sino también de un momento de cambio de paradigma. Y yo creo que es lo que estamos viviendo. Por eso, a mí me gusta insistir que si el papel del profesor es puramente un transmisor académico, la crisis va a ser muy honda, muy profunda, muy profunda. Si el docente en realidad es un experto en su área de conocimiento, pero también un experto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de acompañamiento de las personas, entonces es cuando es insustituible. Esa crisis de la que me habla atraviesa también España, por supuesto, ¿no? La complejidad del... Fíjese que la crisis también viene dada por una organización, un modelo, un sistema que no cambia, que está organizado a la manera industrial, porque lo que está en crisis también es todos los alumnos al mismo tiempo aprendiendo lo mismo, cuando yo podría tener en la misma escuela unos estudiantes trabajando por un proyecto al lado, sin ni siquiera tener un profesor delante. Ellos siguen las indicaciones, siguen las orientaciones que un profesor les ha dado. Otros necesitan otro tipo de ritmo, necesitan otro tipo de acompañamiento. Esto nos permitiría bajar las ratios precisamente de atención de alumno a profesor. Lo que está en crisis es la manera de funcionar. Es la manera de funcionar. Y eso inmediatamente, igual que le ocurre a la democracia, pone en crisis todos los estamentos del sistema, ¿no? Yo lo que sí que creo que debemos reflexionar seriamente es este vínculo que hay entre el propósito de la educación que queremos y el modelo organizativo de atención al currículum, de agrupación de estudiantes que debe responder a la escuela que necesitamos. Dos últimas preguntas para no abusar de su movilidad. Una está ligada con la eficacia del sistema. Hoy hay una demanda, generalmente son de sectores asociados al mercado, de que están recibiéndose pocos alumnos y que hay alta deserción. ¿Eso es por una cuestión lógica económica, por descreimiento de la educación? ¿Nos pasa a nosotros? ¿Pasa en todo el mundo que hay mucha deserción escolar, profesor? Mire, los porcentajes de deserción probablemente cambian según los países, también muchas veces está vinculado al modelo económico, pero sin duda la deserción también es un síntoma, es como la punta del iceberg, que nos señala que hay algo más profundo dentro, ¿no? Cuando los sistemas hemos alcanzado una conquista social, que es la escolarización universal, significa que todos están en la escuela. Cuando todos están en la escuela, yo no puedo seguir haciendo lo mismo que antes. Porque solo tengo desde la vida simple dos opciones: o bajo mucho los contenidos, opción absurda, o lo que hago es sigo con mi ritmo y voy expulsando a los que no siguen, a los que no llegan por diferentes razones. La mayoría de los cuales además son de sectores vulnerables. Nos tendríamos que preguntar por qué entonces, ¿no? O sea que la deserción es la punta del iceberg, que lo que señala es un proceso educativo que se va alejando de mi propio proyecto de vida, que se va alejando de mis necesidades, ¿no? Yo conozco y colaboro con algunas instituciones en España que se llaman escuelas de segunda oportunidad, que recogen alumnos expulsados del sistema de todas partes y que lo primero que se basan es simplemente en la acogida personal, en la voluntad de algo que me gusta a mí como concepto, que es: tenemos que lograr el consentimiento de los estudiantes para aprender. Antes lo entendíamos como una obligación social, moral, como una obligación de disciplina que las sociedades más verticales tenían. Pero hoy ya es absurdo, no hay una autoridad vertical en ningún ámbito de la sociedad prácticamente, ¿no? Y tenemos que conseguir en la escuela algo muy complejo, muy difícil, que es ese consentimiento de los estudiantes. Pero yo digo que se puede. Se puede si, en vez de orientarnos directa y sencillamente a esa acumulación enciclopédica, al cumplimiento del currículum, pase lo que pase, me oriento a crear el contexto de vinculación relacional, de reconocimiento, que me va a permitir aprender. Finalmente, hay en Argentina, particularmente en este momento, una crisis de financiamiento educativo que lo está impactando básicamente en la universidad pública nacional, pero también que derrama a los otros niveles. ¿Sin recursos no hay buena educación o se puede?
Mire, sí, hay una parte también que me gustaría vincular con la pregunta anterior que quizá no he completado y que tiene que ver con lo que me pregunta ahora, ¿no? Que es los salarios de los docentes. Fíjese, una cosa muy interesante, que es no solo tenemos que pagar a los docentes por la hora efectiva de clase, ¿no? Algo que sí que en general en el sistema argentino está extendido, ¿no? Profesores, incluso el llamado profesor taxi, ¿no? Que tiene que ir de varias escuelas para poder tener un salario digno. Eso hay que resolverlo, porque de la misma manera que un alumno no aprende si no está en paz consigo mismo, un docente que no tenga garantizados unos ciertos mínimos de una vida, tampoco va a tener la tranquilidad, su cabeza centrada precisamente en conseguir que los estudiantes aprendan. O sea que sin recursos es muy difícil, y sobre todo hay recursos que a veces incluso están fuera de la escuela. Si los estudiantes no vienen desayunados, no vienen básicamente alimentados, ya sabemos que desde el punto de vista biológico poco van a aprender. Sus cerebros no están para eso, ¿no? O sea que ese tema que va más allá de la escuela, pues también es un desafío para los países, ¿no?, que tienen estas problemáticas. Dicho esto, sí que es verdad que llegado un nivel, por así decirlo, medio de recursos, sí que mi convicción es que solo aumentar los recursos no nos va a hacer mejorar si nosotros no cambiamos también esas perspectivas que hemos comentado a lo largo de la entrevista, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero primero son los recursos y luego el cambio de perspectiva. Y yo creo que de alguna manera son paralelos, insistiendo de todas maneras que hay una serie de recursos básicos, que es la alimentación de los niños y los salarios dignos de los docentes, que son casi condición de posibilidad para que todo lo demás pase. Pepe, muchísimas gracias, muy amable. ¿Sigue despuntando el vicio del periodismo o se fue a tiempo? Bueno, siempre he tenido en el corazón el periodismo. De hecho, colaboro con algunas revistas y tengo muchísimos amigos periodistas de cuando estudié en la facultad, ¿no? Para mí es una especie de doble amor. De hecho, la mayoría de mis colegas de docencia me decían, se nota que eres periodista, ¿no? Digo, bueno, se nota que estudié. Periodista es el que lo ejerce. Pero sí, es mi doble pasión. Bueno, un gran respeto y admiración por el periodismo. Que está en problemas, creo que son más graves que lo de la educación, pero lo charlamos en otro momento. Forman parte de esos poderes institucionales, instrumentos que tienen, no poder en el sentido negativo, sino que tienen capacidad de influencia que la sociedad está cuestionando. Sí, es tremendo, efectivamente. Pepe, muchísimas gracias, que sea bienvenido mañana a la ciudad de Río Cuarto, lo esperamos por aquí. Muchísimas gracias, un saludo para todos los oyentes y con muchos deseos de poder compartir esto mañana. El especialista internacional en educación José Pepe Menéndez Cabrera, que va a participar en el marco de una actividad impulsada por la Fundación 2030, pero además con el auspicio del ISMI y del Colegio San Ignacio, Educar para la Vida, pensar una escuela transformadora. Esto va a ser a partir de las 18:15 en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. Una gran oportunidad para, poner en referencia el valor de la educación. Como el propio Menéndez lo decía, una de las instituciones históricas que está en presencia de una crisis desafiante de una sociedad que no cree que educarse valga la pena, en algunos integrantes de ella, por supuesto, no todas las generalizaciones se pueden afirmar englobando a la totalidad de quienes habitamos este bendito mundo.